El día de hoy vamos a comenzar con nuestros temas, revisando la organización de organismos unicelulares y pluricelulares. Para lo siguiente vamos a revisar desde los sistemas de clasificación que se propusieron hace ya varios años. El primero de los sistemas de clasificación más importantes y reconocidos fue el propuesto por Whittaker en 1957 y que se conoció como el sistema de los 5 reinos porque agrupaba a todos los seres vivos conocidos en 5 grandes grupos que se llaman Monera, Protista o Protoctista, Fungi, Metazoa, también conocido Animalia, y Metafita o Plantae. La ventaja de este esquema de clasificación es que permite agrupar a los seres vivos de acuerdo a su organización estructural y a sus características de nutrición. Así podemos ver que los organismos procariontes están en un solo reino llamado reino Monera, que abarca una amplia diversidad de organismos, principalmente unicelulares y algunos de ellos agrupados en colonias, y con un tipo de nutrición muy diversa. Pueden ser heterótrofos, pueden ser autótrofos, y los que son autótrofos pueden ser autótrofos por quimiosíntesis o por fotosíntesis. El segundo grupo de organismos también lo componen organismos unicelulares que se les llama comúnmente protozoarios, pero en el esquema de Whittaker se les llama reino protista o reino protoctista. Todos estos organismos, a diferencia de los anteriores, son eucariontes, es decir, tienen una envoltura nuclear que separa el material genético del resto de las células. Todos esos organismos son unicelulares y su nutrición puede ser diversa, pueden ser autótrofos, por ejemplo, las algas unicelulares son fotosintéticas, otros son heterótrofos, que se alimentan de materia orgánica, pero también hay muchos grupos de protistas que pueden alternar las formas de nutrición, ya sea autótrofa o heterótrofa. El reino de los hongos, o también llamado reino fungi, es un reino formado de organismos eucariontes, en la cual la mayoría son pluricelulares. Al ser eucariontes, todos van a tener una membrana nuclear en sus células, pero su nutrición es particularmente distintiva del resto de los eucariontes, ya que son heterótrofos por absorción, es decir, que producen enzimas digestivas al exterior y después absorben los nutrientes ya digeridos y de ellos se alimentan. El siguiente reino es el reino de los animales, o también llamado reino de los metazoarios o metazoas. Todos los animales son organismos multicelulares que en cada una de sus células son eucariontes, es decir, que presenta una envoltura nuclear. Y la nutrición es una nutrición heterótrofa, es decir, necesitan consumir materia orgánica, pero esta vez por ingestión. Todos van a contar con un aparato digestivo más o menos desarrollado para aprovechar los nutrientes. Y por último, el reino metafita o plantae es donde tenemos a todas las plantas verdes, terrestres y acuáticas. Estos son organismos multicelulares, sus células tienen núcleo y por lo tanto son eucariontes y tienen su envoltura nuclear, pero particularmente se distinguen porque su nutrición es autótrofa por fotosíntesis. Sin embargo, en la década de los 70, investigadores encabezados por Carl Russ decidieron hacer una comparación sobre la composición de los ribosomas. Recordemos que los ribosomas son estas maquinarias moleculares que se encargan de la síntesis de proteínas y que se encuentran en todas las células. Pues bien, al comparar la estructura y composición de los ribosomas, se reveló una división en la clasificación de los seres vivos que resultó ser sorprendente, ya que en la clasificación de Whittaker se consideraba que los organismos eucariontes eran muy diversos. Una de las grandes críticas al sistema de clasificación de Whittaker es que consideraba a todos los eucariontes unicelulares dentro de un mismo reino, pero lo que nunca se sospechó es que los procariontes realmente formaran dos grupos muy distintos entre sí. Al grupo que tiene mayor número de representantes conocidos en la actualidad se llama bacteria y es el que está formado por bacterias comunes como las espiroquetas,
las bacterias verdes fotosintéticas, las cianobacterias que también son fotosintéticas y otras más, muchos que son organismos de vida libre, algunos de ellos causantes de enfermedades. Pero el segundo grupo de procariontes es el que se le llamó arquea, que en algún momento se pensó que eran una especie de procariontes ancestrales y de ahí que se les llama arqueobacterias. Ahora solamente se les llama arquea y tienen una composición y estructura y fisiología distinta del resto de los procariontes. Y son grupos que son muchísimo más diferentes que cualquier otra diferencia que podamos encontrar entre los eucariontes. Aquí podemos ver que los organismos eucariontes unicelulares ya se encuentran separados en una decena de reinos distintos, pero se conservan como troncos sólidos de esta clasificación ramificada a las plantas, hongos y a los animales, lo cual es muy interesante porque esto nos está diciendo que cada uno de estos grupos muy probablemente surgió a partir de la evolución de un ancestro común que se fue diversificando para dar estos organismos multicelulares, las plantas, los hongos y los animales. Vamos a revisar un poco la organización de estos organismos pluricelulares, comenzando con los hongos, ya que los hongos tienen una estructura, una organización mucho más simple. Las células se van a agrupar formando filamentos delgados que se les llaman hifas. Estas hifas son muy delgadas, son microscópicas, no se pueden distinguir claramente a simple vista, pero sí la masa formada por muchas hifas juntas que va a formar lo que se conoce como un micelio. Y el micelio es la forma principal de crecimiento de los hongos. Esa generalmente está oculta bajo tierra y puede abarcar grandes superficies, explorando para poder absorber materia orgánica y agua. Entonces, este micelio se organiza y en ciertas épocas del año forma lo que se llama cuerpo fructífero, que es lo que identificamos claramente con la forma de Z, con lo cual claramente reconocemos a un hongo. Entonces, estos van a tener una organización de muchas células, pero solamente van a formar filamentos llamados hifas. Por otro lado, en las plantas vamos a encontrar una organización más estructurada, ya que las plantas van a tener células organizadas en tejidos y estos tejidos se van a organizar en órganos. Las plantas solamente presentan tres tipos de órganos, que son la raíz, el tallo y las hojas. Las flores y los frutos en aquellas plantas que presentan flores y frutos son modificaciones de las hojas y cualquier otra estructura son modificaciones ya sea de tallos o de raíces. Así que las plantas, al tener esa capacidad fotosintética, van a depender de células fotosintéticas que son las que tienen esa función. En las plantas vamos a encontrar principalmente 5 tipos de tejidos. Uno que se le llama suberoso o suber, parénquima, tejido conductor, meristemo y tejido epidérmico. El tejido epidérmico es el que recubre las partes exteriores de cada uno de los órganos de las plantas. El tejido meristemático o de los meristemos es el que se encarga del crecimiento, es el que está en continua división y que provoca el aumento de diámetro y de tamaño de una planta. El tejido conductor es el tejido que transporta el agua, las sales minerales y los productos de la fotosíntesis desde los tejidos fotosintéticos hasta el resto de la planta. Este tejido conductor se divide a su vez en xilema y floema. Los tejidos de sostén se les llaman tejido suberoso o suber y que forman generalmente estructuras que refuerzan el tallo y la raíz. Y el parénquima va a cubrir esos espacios entre el tejido epidérmico y el tejido conductor, y ahí es donde podemos encontrar el tejido fotosintético en las hojas. Vemos aquí una ilustración que muestra la estructura de las células en distintos cortes de tejido. Aquí se ve un tipo de epidermis que puede tener una planta, una cutícula, que son estructuras de protección y de impermeabilización. El parénquima
que puede ser de reserva, puede ser aerífero, es decir, hay varias subdivisiones de cada uno de estos tipos generales de tejido. Los tejidos de soporte, como son el colénquima, que es un tipo de tejido suberoso, que van a darle estructura, forma y soporte a la planta. En animales, la organización de las células va a conducir, en primer lugar, de muchas células que comparten un origen embrionario común a formar estructuras ordenadas que cumplen una función similar que se les llaman tejidos. Entonces, los tejidos en animales están formadas por muchas células similares del mismo origen que cumplen funciones similares. Estos tejidos van a estructurarse para dar origen a otras, eh, a otras partes del organismo con funciones especializadas que son los órganos. Entonces, cada órgano está formado por uno o más tipos de tejidos. En este caso, lo que está ilustrado aquí es el hígado y glándulas anexas. Un sistema de órganos está formado por varios órganos que están interconectados o intercomunicados, que van a compartir un mismo origen embrionario y por lo tanto tienen tejidos similares que forman órganos que van a cumplir funciones coordinadas para el sostén de las funciones vitales. En este caso, se esquematiza los tejidos que forman el sistema digestivo, que forma un tubo digestivo, un estómago, intestinos y glándulas anexas, hasta terminar en el recto y el ano. Pues al conjunto de sistemas y sistemas de aparatos les, les vamos a llamar individuo. Este es el organismo autónomo que tiene todas estas partes. Pero los sistemas, los órganos, no pueden mantener una vida como tal por largo tiempo. ¿Cómo vamos a diferenciar los tejidos? Pues bien, en animales vamos a tener 4 tipos principales de tejidos. Estos 4 se subdividen en muchos más, pero vamos a encontrar ciertas funciones comunes. En primer lugar, el tejido epitelial va a cumplir una función como la función que mencionamos para el tejido epitelial en las plantas, es decir, de recubrimiento de los órganos y de las partes externas e internas del cuerpo. El tejido conectivo va a conectar el tejido epitelial, va a dar una comunicación y soporte a los distintos órganos y tejidos. Y aquí es donde vamos a encontrar un tejido muy variado, desde la sangre, el hueso, el cartílago y fibras musculares en los tendones. El tejido muscular se encarga de la contracción para producir movimiento. Este tejido muscular puede ser tejido que se controla de manera consciente, y ese se le llama el tejido muscular esquelético, o bien inconsciente en la función del bombeo de sangre en el tejido, en el músculo cardíaco, o bien el movimiento de los órganos internos en el músculo liso. Entonces se encarga de la contracción y el movimiento en los órganos. Y finalmente, el tejido nervioso está formado por neuronas y otras células especializadas en la transmisión de información de una parte del cuerpo a otro. Insisto, hay muchos subtipos de cada uno de estos 4 tipos principales de tejido. En los animales vamos a encontrar entonces que estos tejidos se agrupan formando órganos y van a organizarse en sistemas, y estos sistemas son a reconocer el sistema circulatorio, que transporta sangre. En la sangre se transportan nutrientes, oxígeno y dióxido de carbono. El sistema nervioso, que comunica las distintas partes del cuerpo y coordina las respuestas. El sistema respiratorio, que se encarga del intercambio de gases. El sistema digestivo, de la nutrición. El sistema esquelético y el sistema muscular operan de una manera coordinada para dar sostén, protección y movimiento al cuerpo. Entonces vamos a encontrar distintos tipos de células
donde cada una de ellas desempeña funciones específicas y particulares que de manera coordinada mantienen al individuo viviendo. Aquí tenemos el ejemplo de células sanguíneas eh, circulando por los tubos capilares del sistema circulatorio, células epiteliales en la piel o recubriendo las partes internas de los órganos, células musculares, aquí podemos ver este músculo del brazo que se llama bíceps, células secretoras que se encargan de producir sustancias que regulan las funciones vitales, células del cartílago, un tipo de tejido conectivo que es mucho más flexible que el hueso y que conecta porciones de hueso y que le permite una movilidad y evita el desgaste, células adiposas que cumplen una función de reserva energética, células nerviosas que, como ya dijimos, transmiten mensajes y las células óseas con una función principal de sostén y otras más.